En este punto del tema, tercer punto, vamos a hacer una estimación ya más precisa del orden de importancia que tienen los distintos grupos de activos que estamos considerando. Es decir, lo que vamos a intentar es cuantificar de alguna manera la utilidad de estos distintos activos. Y para ello vamos a empezar con los que ya sabemos que son prioritarios, los más importantes, que son las empresas. Teniendo en cuenta el famoso PER 15 que se le supone de media al mercado. El PER 15 está relacionado con el beneficio por acción, que en términos estadísticos presentan las empresas del mercado a muy largo plazo, y sabemos que este beneficio por acción, si hacemos esta división, 100 entre 15, nos da el equivalente en tanto por ciento anual. Es decir, el beneficio por acción, es decir, el beneficio neto que las empresas producen a muy largo plazo es un 6,7%. Si a este 6,7% de beneficio neto le restamos un 1,7 que vamos a considerar que es los gastos que vamos a tener en el manejo de estas empresas, en nuestras carteras de inversión, gastos habituales, es decir, por razón de comisiones operativas, otro tipo de gastos, de custodia, en fin, todo lo que queráis, incluida la cuestión fiscal, pues, como digo, vamos a considerar que es de un 1,7, que si lo restamos al 6,7 real, objetivo y neto de beneficio que dan las empresas, nos quedamos con la utilidad, con el beneficio del 5% que ya habíamos considerado en el principio del tema. Esta es la utilidad anual, el margen neto que las empresas nos generan cada año, anualmente, y que ya sabemos que es muy importante y que es tan importante que marca la diferencia con respecto al resto de activos. Ya lo hemos visto de una manera más o menos cualitativa o cuantitativa en la gráfica del mercado en el vídeo anterior, la gráfica general a muy largo plazo del mercado. Esta gráfica, que sabemos que es una gráfica logarítmica, pues sabemos que este margen del 5% sabemos que es un margen recurrente, anual, y que además se va acumulando, y que como consecuencia de esta recurrencia y de esta constante acumulación, pues el efecto del beneficio, el efecto acumulado, produce un desarrollo histórico exponencial. Y utilizando la formulación matemática del interés compuesto, que la tenéis por ejemplo aquí, para el interés compuesto tenemos este desarrollo de capital a largo plazo, al plazo que queráis, y a tipo simple, pues la formulación matemática correspondiente ya sabéis que es esta. Aquí tenemos el capital inicial, el tiempo, el parámetro n, y el tipo de interés, la r. Tipo compuesto, tipo simple. El capital inicial lo vamos a considerar siempre la unidad, un euro, que es realmente lo que hemos hecho aquí también en las gráficas. ¿Veis? Aquí no aparece el factor 1, que es el capital inicial, no aparece, puesto que ya de forma predeterminada lo consideramos siempre 1. Y de esta manera obtenemos el beneficio final,
o el capital final lo tenemos siempre referido a un capital inicial de una unidad. Y por eso, de esta manera, simplificamos el cálculo y podemos hablar de un factor de multiplicidad del beneficio. Por eso decíamos en el vídeo anterior que en este largo plazo de 200 años, pues un euro inicial el mercado nos lo llevaba, gracias a esta utilidad que el mercado constantemente va produciendo y desarrollando, un euro inicial en 200 años el mercado nos lo llevaba a 17.000 euros. Bien, a partir de aquí fijaros que esto nos permite, de alguna manera, efectivamente, pues valorar la importancia, a través del beneficio que va dando a lo largo del tiempo, pues nos permite cuantificar la importancia de cada activo en particular. Lo que ocurre es que, fijaros que haciéndolo de esta manera, que es la manera correcta, puesto que esto está funcionando a tipo compuesto, resulta que este cálculo es muy sensible a la variable tiempo, ya que la variable tiempo, el exponente n, pues hace de eso, hace de exponente, y matemáticamente los exponentes son muy violentos. De ahí el desarrollo, como decíamos anteriormente, del desarrollo exponencial del mercado. En este caso, pues lógicamente esta característica matemática pues nos es muy favorable. Bien, por lo tanto, claro, la rentabilidad, la utilidad del mercado así definida es muy dependiente del tiempo considerado. Aquí el tiempo considerado han sido 200 años y por eso el factor multiplicador es enorme, 17.000. Entonces lo que tenemos que hacer para obtener una utilidad razonable, para obtener una dimensión humana de la utilidad, es elegir un tiempo, un margen de tiempo en esta formulación que también sea razonable. Y el tiempo que a mí que yo he considerado como razonable y de dimensión humana, teniendo en cuenta que la vida humana la podemos descomponer en 3 periodos: juventud, madurez y vejez. 3 periodos, podríamos decir, periodo del hijo, periodo del padre, periodo del abuelo, que pues podemos considerar cada uno de ellos de 30 años, cada uno de ellos. Y por lo tanto, vamos a poner en la formulación un parámetro n con un valor de 30 años. Es decir, vamos a considerar la utilidad producida en cualquier circunstancia y por cualquier activo, siempre en un periodo de 30 años, que es, por esta cuestión que os acabo de decir, lo que se puede considerar lo más razonable en una vida humana. Fijaros que 30 años, en lo que es el periodo natural de supervivencia del humano, pues no es ni un periodo excesivamente largo, ni tampoco es un periodo excesivamente corto. Y en cualquier caso, 30 años, desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de la inversión en bolsa, pues queda claramente en el ámbito del largo plazo, y esto pues nos interesa mucho. Por lo tanto, en definitiva, vamos a tomar este parámetro predefinido, 30 para el tiempo. Y a partir de aquí vamos a hacer una serie de cálculos que nos permitirá establecer un orden de magnitud del margen, ya más preciso que en los casos anteriores. Haré una serie de hipótesis y una serie de aproximaciones que, bueno, son las que yo considero que nos pueden llevar a este cálculo aproximado. A partir de aquí, pues cada uno de vosotros podéis hacer cualquier tipo de, como he dicho en muchas ocasiones, cualquier tipo de consideración y
quizá os parezca más ajustable este cálculo, o menos ajustable, o más razonable, menos razonable, pero bueno, en cualquier caso yo considero que es bastante razonable y seguramente se puede encontrar algún otro método para realizar un cálculo más preciso y más sofisticado. Pero como digo, bueno, ya os he dicho al principio del capítulo, en ocasiones mis consideraciones, que siempre van a intentar estar siempre argumentadas y razonadas lo más posible, pues pueden ser más o menos precisas, y siempre pues pueden ser consideradas por vuestra parte y sujetas a cualquier tipo de no solamente de dudas, sino de crítica, de justificación o de crítica, y que, como os dije anteriormente, pues siempre voy a estar lógicamente abierto a cualquier consideración, no solamente a cualquier duda, sino a cualquier consideración, lógicamente también argumentada por vuestra parte y que me queráis hacer en cualquier momento. Bien, pues hablando de consideraciones, digamos, casi personales, podríamos decir, pues en este momento os voy a introducir este factor de importancia, digamos, de cosecha propia, que se me ha ocurrido a mí el definir, y que me parece que es muy adecuado para obtener este orden de magnitud del margen, como os acabo de decir, que lo he definido de esta forma: un factor de importancia o un factor de prioridad para los tres grupos de activos que estamos considerando, que se define como el número de unidades monetarias a que nos da lugar un activo concreto durante el periodo razonable de tiempo que estamos considerando, que es el de los 30 años de una generación. Por lo tanto, a partir de esta definición, si pensamos en la empresa no ya a los 200 años que considerábamos en el mercado, en el desarrollo del mercado general, que nos llevaba a un factor de multiplicidad de 17.000, sino en este tiempo ya más razonable de 30 años, si hacemos el cálculo con la correspondiente fórmula de interés compuesto, pues vemos que ponemos los datos: capital inicial, 1 euro, tipo de interés compuesto, que es el 5% del margen anual que nos produce los beneficios empresariales, y ponemos el factor temporal, los 30 años, y nos sale este 4,3 como margen, como factor de importancia del activo empresarial, que vamos a redondear, ya que estamos en una estimación grosso modo, pues vamos a redondear a 4. Es decir, que grosso modo, podemos decir que la importancia de la empresa a título de inversión es tal que 1 euro, en este periodo razonable de tiempo, nos lleva 1 euro a 4 euros. Es decir, la empresa tiene un poder multiplicador de beneficio, un factor multiplicador de beneficio del orden de 4. Teniendo en cuenta siempre que partimos de un capital inicial de 1 euro. Por lo tanto, el euro es la unidad. A partir de ahora podríamos, y de hecho lo haremos, lo podríamos eliminar de la fórmula. Tenemos aquí una unidad, es decir, podríamos hablar quizá, por decirlo de alguna manera, en
en términos intensivos. Este factor de importancia que acabamos de definir, pues está siempre referido a la unidad monetaria, tomando, como digo, siempre el capital inicial de 1 euro y por lo tanto una unidad, un 1 que está aquí multiplicando, lo podemos omitir de la fórmula, que es en realidad, si os fijáis, lo que hemos hecho aquí, en los cálculos de las gráficas anteriores. Hemos utilizado la formulación tipo simple y tipo compuesto, tipo simple aquí a la derecha, tipo compuesto a la izquierda, y en cada caso hemos omitido el 1 del capital inicial. Bien, pues esto, como digo, es lo que haremos a partir de ahora. Bien, la empresa vemos que tiene este factor multiplicador si solo consideramos el beneficio neto, el beneficio por acción, margen neto. No estamos considerando el otro factor también muy positivo del elemento empresarial, que como hemos dicho en el vídeo anterior, es el 3% de la inflación. Es decir, la empresa no solamente nos da esta plusvalía real, neta y objetiva, también absorbe, nos evita el desgaste del 3% de la inflación. Por lo tanto, en la empresa, de alguna manera, similar a como hacemos en la materia prima o de alguna otra manera equivalente, tenemos que incluir el efecto positivo de la eliminación del desgaste del 3% de la inflación. Una forma, digamos, directa de hacerlo es simplemente a este 3% de inflación que nos evita la empresa, simplemente, como digo, sumarlo al 5% de beneficio neto que ya nos produce la empresa, con lo cual llegaríamos a este tipo del 8%. Y a partir de aquí simplemente, pues con este nuevo tipo del 8%, haríamos el nuevo cálculo a interés compuesto y esto nos llevaría la unidad inicial, nos lo llevaría hasta 10. Es decir, considerando la inflación, el efecto positivo multiplicador del elemento empresarial, el múltiplo ya no sería de 4, sería de 10. De todas formas, yo he considerado que esto no es exactamente así y que se podría hacer de otra forma para obtener un valor algo más ajustado a la realidad, en el sentido de que hemos de considerar que el 3% que absorbe también la empresa y que de alguna manera debemos añadir al 5%, este 3% añadido, no es acumulativo como sí sucede con el 5%. Es decir, el beneficio de la empresa, que es beneficio y que además se acumula y ayuda a ampliar la empresa y a su vez eso genera todavía más beneficio, esto sí que tiene efecto interés compuesto. Pero yo he considerado que el 3% adicional que nos ahorra por el efecto de la inflación, este 3% que nos ahorra la empresa, este 3% sí que nos lo ahorra cada año anualmente, pero no se acumula porque no produce riqueza. Este 3% no es acumulativo como el 5%, y por lo tanto no lo podemos considerar a interés compuesto. Lo hemos de considerar a interés simple. Y por lo tanto esto ya veremos en la siguiente diapositiva, ya veremos cómo hacerlo, pero de momento lo que tenemos que sospechar es que eso va a hacer que el factor multiplicador y beneficioso de la importancia de la empresa sí va a superar el 4%, va a superar, porque este 5% neto ya lo tenemos, pero no va a llegar al 10%,
puesto que este 3% adicional ya no es a tipo compuesto, es a tipo simple, lo consideraremos a tipo simple, y ya veremos, como he dicho, cómo introducirlo en el cálculo. Pues al ser a tipo simple, este factor ya se va a quedar algo por debajo del 10. Y por lo tanto, el factor global, considerándolo ya todo, el factor global de la empresa va a estar por aquí en medio, entre el 4 y el 10. En cuanto a los factores del resto de los activos, pues son muy sencillos y muy inmediatos, porque en ellos no intervienen dos elementos, como os acabo de decir aquí en la empresa, interviene solamente uno. En la empresa solamente interviene el elemento de la inflación. La empresa la materia prima, solo interviene la inflación. La materia prima nos evita el desgaste de la inflación, por lo tanto le asignamos una utilidad del 3%. Fijaros que esta utilidad del 3% la estamos calculando y por lo tanto considerando a tipo simple, por la razón que os acabo de decir. Este 3% de ahorro de inflación es un 3% que se supone, que vamos a suponer que no es acumulativo y por lo tanto no está afectado del beneficioso efecto de interés compuesto, de tipo de interés compuesto, y por lo tanto pues utilizamos la formulación de tipo simple, que nos lleva, el euro nos lo lleva, podemos considerar que el euro, en el periodo de una generación, el euro, la materia prima, nos lo lleva a 1,9, que es el resultado exacto del cálculo, que aproximadamente podemos considerar que es de 2. Es decir, el factor de importancia establecido para la materia prima, vamos a considerar que es de 2 en el periodo natural que estamos considerando. Y finalmente, por las razones que hemos dicho anteriormente, pues vamos a considerar que el derivado, que es el peor de los activos, ni siquiera nos protege del 3% de la inflación, ni siquiera nos protege de ese 3%, por lo tanto aparece aquí ese tipo del 0%, y mucho menos aún le afecta el tipo de interés compuesto, puesto que este derivado, igual que sucede con la materia prima, no produce absolutamente ninguna utilidad, ni bienes, ni servicios. Y por lo tanto, pues no tiene ningún sentido el planteamiento del tipo de interés compuesto. Que dicho de otra forma, pues tampoco sería relevante, puesto que si consideramos el tipo 0, pues el tipo 0 siempre va a ser neutral, tanto en la formulación simple como la formulación compuesta. En cualquier caso, siempre un tipo 0, un euro final, un euro inicial, siempre nos lo va a llevar a un euro final. Y por lo tanto, en este último caso, pues podemos considerar que el factor de importancia del derivado, ya que mantiene el euro, y si vamos al aspecto más conceptual, estamos diciendo que mantiene el euro en dinero, no en valor, en precio, no en valor, ¿de acuerdo? No en valor, en precio. Mantiene el constante su precio. Pues con esta formulación, con este resultado, pues podemos decir que el factor de importancia que le hemos de dar al derivado con respecto a los otros dos tipos de activos es de 1. Bien, vamos a desarrollar ahora con un poco más de detalle, por las circunstancias que os he dicho anteriormente al incluir la inflación. Vamos a considerar el tema el factor de importancia de
de la empresa. Y lo vamos a hacer a partir de esta propiedad general que os he puesto aquí, que vamos a ver que tiene este factor de importancia que estamos definiendo y que nos dice que el factor de importancia de una suma de dos tipos de interés es el producto de los factores de importancia. Vamos a aplicar esto al caso concreto que nos interesa. Y vamos a ver que el factor de importancia de tipo 8 es el producto del de tipo 5 por el de tipo 3. Esto en un caso concreto es muy fácil de verificar numéricamente. Simplemente, como ya hemos hecho también en alguna ocasión a lo largo del curso de bolsa, simplemente lo que tenemos que hacer es introducir los datos numéricos en el caso que nos interesa y ver que efectivamente esto sucede. Es decir, si, como acabamos de decir anteriormente, consideramos el 3% de la inflación, lo consideramos incluido tal cual, directamente, y por lo tanto sumado al 5% real de utilidad, y por lo tanto consideramos un total de una utilidad del 8%, si esta utilidad del 8% la calculamos en el factor de importancia, con la fórmula correspondiente de tipo compuesto, pues esta utilidad nos da un 10,1. Que es esta utilidad que tenemos aquí. ¿Veis? Es este 10,1. Hemos calculado directamente el factor compuesto tipo 8. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que si consideramos este tipo 8 descompuesto en un tipo 5 y en un tipo 3, pues resulta que el resultado del tipo 8, que es este 10,1 que acabamos de obtener aquí, es también, no exactamente, pero sí aproximadamente, el producto del factor tipo 5 y del factor tipo 3. Y esto, como os he dicho antes, pues os lo podéis verificar muy sencillamente con la calculadora, calculando estos dos factores por separado, que nos van a dar estos dos valores. Veis, por ejemplo, el factor tipo 5 es justamente este que tenemos calculado aquí. ¿Veis? Este es el factor tipo 5. Ponemos el tipo 5 en la formulación de tipo compuesto, con los 30 años, con el capital inicial referido a la unidad, y nos da el 4,3, ¿de acuerdo? 4,3, este 4,3 que tenemos aquí. Si hiciéramos esto con el tipo 3 aquí, poniendo un tipo 3, ponemos aquí, tipo 3, 30 años, el euro inicial, esta misma formulación, con el tipo 3, pues lo podéis hacer perfectamente, veréis que os da 2,4. Si hacemos el producto de estas dos cantidades, veis que da 10,3. Fijaros que este 10,3 no es exactamente igual, pero es muy aproximadamente 10,1. Por lo tanto, se está cumpliendo esta propiedad que estamos diciendo aquí, esta propiedad general. FC8 es aproximadamente FC5 por FC3. Se cumple en este caso. Esto ya es una verificación bastante, ya intuitivamente, bastante concluyente, pero para ser más concluyentes y para ser matemáticamente un poco más rigurosos, pues podríamos pensar, y esto no es en absoluto imposible, podríamos pensar que esto es una casualidad, esta aproximación que se ha producido finalmente, es una casualidad que casualmente se ha producido con este producto de estos dos números concretos que hemos puesto aquí, y que podríamos pensar que este resultado no tiene un carácter general. Bien, lo que vamos a hacer aquí con este pequeño desarrollo aritmético es ver que efectivamente los resultados tienen un carácter general. Si hacemos el desarrollo del cálculo que acabamos de aplicar, veis, aquí tenemos,
veis que ya falta, hemos eliminado el euro inicial. Veis que el euro inicial ya no aparece, es una unidad que está multiplicando, por lo tanto no es necesaria. Bien, veis que aquí empezamos calculando el factor de tipo 5 y el factor de tipo 3. ¿Veis? Este es el factor de tipo 5, con su exponente de 30 años, tipo compuesto. Factor de tipo 3, con su tipo 3, ¿veis? Aquí está el tipo 3, el tipo 5 a la izquierda, con su exponente correspondiente. Bien, aquí por lo tanto tenemos este producto de los dos factores. Hay una propiedad aritmética que nos dice que si tenemos dos cantidades, veis que están elevadas al mismo exponente, 30 en este caso, pues esto, por esta propiedad aritmética, sabemos que es igual al producto de las dos cantidades, que ya tenemos aquí dentro, veis ese producto, sea el que sea, y el conjunto de este producto elevado a este único exponente de 30. Por lo tanto, con este paso ya tenemos algo más simplificada esta expresión inicial. Ahora lo que hacemos simplemente es, desarrollar este producto que tenemos aquí dentro y nos da todo este resultado. Lo podéis hacer en detalle y veis que se obtiene este resultado final para este producto, en el que, si os fijáis, aquí al final, a la derecha, nos queda este producto de los dos porcentajes, que es lo que matemáticamente se considera un infinitésimo. De hecho, cada porcentaje ya se considera un infinitésimo. Son cantidades, los porcentajes que, como os he dicho en tantas ocasiones, la medida natural de los porcentajes no es 3 ni 5, no son en tanto por ciento, es en tanto por 1. Fijaros que los porcentajes, al expresarlos en tanto por 1, son siempre cantidades próximas a 0. Y en ese sentido se dice que son pequeñas. Técnicamente podríamos decir que son infinitésimos. 0,3, 0,5, son cantidades muy pequeñas, son infinitésimos. Bien, cuando se plantea un producto entre dos infinitésimos, entre dos cantidades muy, muy pequeñas, pues lógicamente ya se sabe que el resultado de ese producto es todavía mucho más pequeño. Por eso se habla en términos técnicos, términos matemáticos, de un infinitésimo de orden superior. Y lo que se puede hacer en estos casos es despreciar esta cantidad que es mucho más reducida como resultado de ese producto. Esta cantidad es mucho más reducida que los dos infinitésimos que nos quedan aquí y que entran en juego en esta suma total. Y por supuesto, esta cantidad que hemos despreciado, aparte de ser mucho más pequeña que los infinitésimos correspondientes, y por eso la despreciamos, todavía, y con mucha más razón, es despreciable frente a este 1 que tenemos aquí sumando a la izquierda. En definitiva, dentro de todo este desarrollo que teníamos aquí, en este paréntesis, después de haber hecho este producto, nos queda esta suma simplificada que tenemos aquí. Y esta suma, fijaros que nos da un 0,3, un 3% sumado con un 5%, que lógicamente en total nos da un 8% equivalente. Y en definitiva nos queda esta expresión, ¿veis? Nos queda esta expresión que es el factor tipo 8. Es decir, es esto de aquí, factor compuesto tipo 8. Es decir, que partiendo del producto de los dos factores, tipo 5 y tipo 3, este desarrollo aritmético con la aproximación de infinitésimos que acabamos de hacer, nos lleva aproximadamente a este resultado final del factor tipo 8. Por lo tanto, tiene sentido, como os decía en la propiedad esta inicial, tiene sentido plantearse este producto, con el fin de simplificar este factor 8. Y esto es lo que vamos a hacer ya finalmente con las empresas, y añadiendo además una hipótesis razonable para incluir el efecto de la inflación de tipo 3, que como os he dicho anteriormente, ya no la consideramos a tipo compuesto, sino a tipo simple. Y lo que hacemos en definitiva es, si suponemos que
como acabo de decir, que en el margen y en la utilidad empresarial hemos de incluir estos dos tipos de interés, estos dos factores beneficiosos, el 5 neto y el 3 debido a la inflación, pues en principio, como hay dos tipos que podemos considerar sumados en el efecto total de la utilidad de la empresa, a partir de ahí ya podemos considerar que el factor 8 de la empresa, podemos considerar por esta propiedad que acabamos de ver, que se puede descomponer en un producto de dos factores, el de tipo 5 y el de tipo 3. Esto por un lado. Y por otro lado, por la razón que he dicho anteriormente, si consideramos que el de tipo 3 deja de ser compuesto, es decir, el de tipo 5 ya sabemos que siempre es un factor tipo compuesto, sin duda, es tipo compuesto. Pero he dicho anteriormente que el de tipo 3 es mejor considerarlo a tipo simple. Entonces, esta nueva consideración y esta nueva aproximación es la que tenemos en cuenta aquí. ¿Veis? Aquí, en el segundo factor, ya no lo he puesto a tipo compuesto, lo estoy poniendo a tipo simple. Y esta es la hipótesis adicional y razonable que estamos haciendo. Y es la de que este producto que acabamos de ver que es efectivamente correcto y aproximado cuando los dos tipos son compuestos, pues hacemos la hipótesis adicional de que este producto sigue siendo razonable y aproximado, aunque uno de los factores, en este caso el segundo, no sea tipo compuesto, sea tipo simple. Y con este ajuste y esta aproximación añadida, pues si hacéis el cálculo, ponéis aquí hacéis el cálculo del tipo compuesto, que es el 4,3, que ya hemos hecho anteriormente, hacemos el tipo simple, ahora para la empresa, lo hemos hecho aquí en la diapositiva esta anterior, ¿veis? Lo hemos hecho el factor 3, para la diapositiva anterior lo hemos hecho para la materia prima, que nos da un resultado 1,9. Bien, pues ahora es justamente lo que lo estamos haciendo también a tipo simple, lo estamos haciendo para la empresa, por lo tanto nos da el mismo resultado, 1,9. Y hacemos ya el producto de estos dos factores utilizando esta propiedad, hacemos el producto y nos da un resultado de 8,2 que vamos a redondear como de costumbre a 8. Es decir, que en definitiva y en última instancia podemos considerar que el factor multiplicador de beneficio, el factor de importancia de la empresa, en definitiva, nos lleva del 1, no al 4, no tampoco al 10, sino a un valor intermedio, como decíamos anteriormente, que es de 8. 1 euro, la empresa, en definitiva, podemos considerar que nos lo lleva a 8. No es exactamente 8 euros, porque está la inflación en juego. Sí, en precio sí, cuidado, en precio sí que nos lo lleva a 8 euros, cuidado, pero en valor no nos lo lleva a 8 euros, ¿eh? En valor se queda por debajo. Pero lo que importa es el precio, el aspecto el precio, que no es más que un aspecto, una imagen ficticia del valor, para poder hacer la comparación precisa de los tres activos, y además incluyendo todas las cuestiones, todos los elementos que influyen en ellos, sea el beneficio por acción, sea la inflación, o sea lo que sea. Es decir, ya aquí finalmente, y es lo que tenemos representado en esta tabla, en resumen, en este factor de importancia que tenemos aquí ya representado en esta columna de la derecha de la tabla, ya están incluidos todas las consideraciones y todos los elementos que influyen
en los distintos activos disponibles en el mercado. Y fijaros que ya se pone, se obtiene ya de una manera mucho más aproximada de lo que habíamos hecho hasta ahora y desde un punto de vista, digamos, más a la medida de lo humano, más razonable, pues se obtiene de alguna manera cuantificadamente la importancia, la distinta importancia, el peso de la importancia que tiene cada uno de los tres activos. Y eso nos permite establecer de una manera ya mucho más precisa la prioridad que debemos tener en cuenta a la hora de juzgarlos o de considerarlos como un posible activo de inversión. Fijaros que, en definitiva, la materia prima es doble, tiene una importancia el doble que el derivado. Por lo tanto, tiene a título de activo de inversión, tiene una prioridad el doble que el derivado. Y la empresa tiene una importancia 4 veces superior a la materia prima. Una prioridad 4 veces superior y 8 veces superior que el derivado. Bien, estas prioridades quedan, por lo tanto, perfectamente establecidas, perfectamente determinadas y más o menos cuantificadas de esta forma, que además se ve reforzada esta prioridad que acabamos de establecer, se ve reforzada si hacemos las consideraciones oportunas de la volatilidad. Sabemos, como hemos indicado en alguna ocasión en el curso de bolsa, que en la inversión, en el concepto general de inversión, evidentemente es conveniente, es absolutamente necesario tener en cuenta la rentabilidad a la hora de establecer cualquier consideración y, por supuesto, la importancia del activo o la prioridad que hay que tener con él, pues lógicamente tiene que estar absolutamente relacionado con la rentabilidad. Y esto es lo que sucede con este coeficiente que hemos definido de importancia. De hecho, el coeficiente de importancia, de alguna manera, fijaros que no es más que un cálculo directo de la rentabilidad, a tipo simple o a tipo compuesto. Por lo tanto, es directamente proporcional a la rentabilidad, por no decir equivalente a la rentabilidad. Entonces, esto es lo que en principio nos está definiendo la prioridad de los activos. Como digo, no es que no esté mal, es también absolutamente necesario, sería absolutamente necesario que también tuviéramos en cuenta no solamente la rentabilidad para establecer esta prioridad, sino también tener en cuenta la volatilidad. Lo que ocurre es que la volatilidad no es necesario entrar en detalle en ella, seguramente sería bastante más complicado hacer una estimación de las distintas volatilidades de estos activos, sería bastante más complicado, pero como digo, no es en absoluto necesario, porque ya sabemos de una manera práctica, de una manera intuitiva y de una manera, yo diría, casi evidente, y ya lo hemos comentado al principio de este capítulo y en alguna ocasión a lo largo del curso de bolsa, ya hemos comentado que está claro que a título de volatilidad, lo más volátil con diferencia son los derivados, le siguen las materias primas y finalmente lo menos volátil es la empresa. Y a veces estas diferencias de volatilidad entre unos activos y otros, que ya sabemos que todos son aleatorios, todos presentan una volatilidad, puntualmente cada uno de ellos puede tener una volatilidad bastante importante, pero en general ya sabemos que ahí está esta escala de valores de volatilidad. De manera que, fijaros que sabemos, como digo, sin entrar en detalles de cálculo, sabemos que en esta columna la volatilidad en esta columna tiene un perfil descendente.
Los activos a partir de las empresas, si vamos hacia abajo, cada vez son más volátiles. Y la rentabilidad sucede lo contrario. En la columna de rentabilidad, pues los activos cada vez son más rentables. Entonces, fijaros que en términos de eficiencia, que como ya sabemos la eficiencia, que es lo que en última instancia deberíamos tener en cuenta en las hipotéticas carteras que podríamos formar con todos estos activos, la eficiencia es en última instancia, insisto, lo más relevante de cara a establecer cualquier importancia y cualquier prioridad. Estamos ya hablando de importancia y de prioridad de la cartera de esos activos. Pues veis que la eficiencia incluiría estas dos columnas, la eficiencia de carteras correspondientes. Pues fijaros que con esta consideración adicional de la volatilidad, no solamente se mantiene esta escala diferenciadora de prioridades, 8, 2 y 1, sino que incluso se ve favorecida por la volatilidad, puesto que al dividir, si dividiéramos estas rentabilidades, las dividiéramos por sus correspondientes volatilidades, sean las que sean, fijaros que las correspondientes eficiencias cada vez irían reduciéndose más, porque iríamos cada vez multiplicando por una volatilidad mayor, por un número más grande. Con lo cual, si las rentabilidades y las prioridades ya están definidas de esta forma, el transformarlas en eficiencias al dividir por las volatilidades, estas desproporciones todavía se incrementarían más. Todavía estas prioridades se verían más favorecidas de cara a priorizar la empresa. Es decir, la empresa todavía aparecería como un activo más prioritario si tuviéramos en cuenta las volatilidades. Bien, pues dicho esto, acabamos este vídeo que es un poco más, deja de ser más conceptual, más de toma de conciencia. Hemos hecho este pequeño paréntesis para añadir esta cuantificación de la prioridad y hemos, por tanto, editado este vídeo más de carácter metódico. Y para acabar con el tema, en el próximo vídeo haremos unas consideraciones y unas observaciones generales.